Se preguntarán por qué tengo alitas. Me encuentro en un coworking trabajando y quisiera pedirles, por favor, si en algún momento se entrecorta, se corta el audio, me avisan, ¿sí? Para arreglar el internet. Ok. Esperamos unos minutitos para comenzar y vamos a retomar las clases, la clase de ayer. Perdón, ha sucedido algo. Ya. Entonces esperamos unos minutitos para comenzar. ¿Les parece hasta las 7:05? Sí, estaría bien, Licen. Muchas gracias, Wilfredo. Hola, ¿Cómo está? Buenas noches. En un minutito vamos a dar comienzo, por favor. Ah, ya es las 5. Comenzaremos. Bueno, muchas gracias por la puntualidad, muchas gracias por asistir. Y como habíamos dicho ya en las anteriores clases, va a ser un poquito más antes que vamos a comenzar la clase para aprovechar el mayor tiempo posible. ¿Sí? Bueno, para comenzar esta clase me gustaría preguntarles sobre el día de ayer, si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguien quiere tomar la palabra?
Nadie. ¿Todo estuvo claro? Si es así, pulgares arriba. Muy bien. Dos, tres pulgares. Genial. Cuatro. Excelente. Ya. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase de hoy. Right. La clase de hoy es ya la unidad 2 y en esta unidad 2 vamos a ver un poquito sobre narrativa, sobre emociones, sobre el cuerpo, sobre algunos espacios de aprendizaje que se tiene, ¿sí? Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla para dar comienzo a la clase de hoy. Muy bien. Ya. Ahora sí. Para recapitular lo que hemos trabajado el día de ayer, que ha sido como más una precisión de la primera clase, ¿no? Hemos empezado a hablar sobre el tema de los pasos rituales. En este caso, los pasos rituales son algo fundamental. Estos tres momentos de la separación del mundo femenino, la transferencia a un mundo desconocido y la prueba dramática y pública, es algo que se puede ver en muchos relatos, incluso historias, leyendas, ¿no? Hay una película que se llama 300. Tal vez algunos de ustedes lo hayan visto. Es una película bastante antigua, pero también es interesante porque esta película de 300 que trata de 300 soldados espartanos que van a detener a todo un ejército de miles y miles de persas, ¿no? El paso de las Termópilas, tiene se convierte en un referente de la cultura pop, ¿no? Es una de las películas que promueve la hipermasculinidad, por ejemplo, en las películas. Después de esto han empezado a aparecer hombres que estaban con cuerpos bastante trabajados, ¿no? Porque antes de eso en las películas no se veía constantemente eso. Ahora podemos ver los cuerpos de los superhéroes, por ejemplo, ¿no? Que son cuerpos muy marcados, que están trabajados en un régimen especial de dieta, de ejercicios y otras cosas más. Es un cuerpo hipermasculinizado. Esta película es interesante en el sentido de que al principio de la película, que son como unos 5 minutitos, habla de cómo es que el rey de Esparta se convierte en rey, ¿no? Y pasan los tres momentos que habíamos hablado. El primer momento es este de alejarlo de la madre, ¿no? Y es una escena donde al niño se le aleja de la madre está llorando, el niño también, ¿y a dónde se lo llevan a este niño? A este futuro rey, se lo llevan al Ágora. El Ágora es un espacio, es como una escuela, ¿no? De aquel entonces, donde se aprende sobre guerra, se aprende a luchar, se aprende a manejo de armas, se aprende política, ¿no? Entonces, no es el Ágora, pero que es el Ágora. El Ágora es otra cosa. Sí, me acuerdo. Entonces, en este Agoge es donde aprende esta persona a luchar. Se cortó. Perdón. Entonces, en este espacio donde se aprende sobre las técnicas militares, sobre todo esto, este rey de esta película, Leónidas, que se llama,
aprende la transferencia del mundo desconocido, es decir, va a aprender todo lo que son los mandatos, las prácticas y cómo debe comportarse un hombre en esa época, ¿ya? Y la tercera es una prueba dramática y pública donde se lo deja solo y él lucha contra un lobo, ¿no? Y tiene que volver victorioso y al volver victorioso al lugar de donde ha salido, ¿no? Ya no al lago, sino al otro, a todo lo que es el poblado, pues ahí demuestra su valía como hombre. Entonces, es una cosa así, ¿no? Eso es como para retomar un poco los rituales masculinos que se tienen, ¿ok? Bueno, hay varias otras experiencias con respecto a cómo convertirse en hombre, no solo en películas, pero utilizo las películas porque en algún momento tal vez lo han visto, lo han podido, no sé, tal vez les ha salido en TikTok o lo han visto completo, ¿no? Entonces también tiene como un cúmulo de estímulos, de información, de contenidos, de símbolos, ¿no? Que es algo diferente a lo que sucede en los libros y que el tiempo también a veces no nos llega, no nos permite desarrollarlos, ¿no? Poder asimilarlos todos. Bueno, no solamente esa construcción de la identidad masculina está ahí presente, sino también hemos podido ver el tema del género, que el género es una cosa dinámica, que se mueve, las diferentes percepciones de lo que es el concepto de género, que es más amplio que solamente el estereotipo, los roles, ¿sí? Los mandatos, las conductas. Bueno, ya retomando estas conversaciones que hemos tenido sobre la clase anterior, vuelvo a preguntar si alguien tiene alguna duda de la clase anterior o algún comentario, alguna pregunta. Tal vez que tenga que ver con otra cosa que se les haya ocurrido. ¿Sí? ¿Alguien? Ahí. Muy bien. Creo que no, no hay nada. Ya, perfecto. Continuamos. Ahora sí, vamos con la presentación de la clase de hoy. La clase de hoy es de la masculinidad en la construcción de la cultura humana. Esa es la unidad 2. ¿Sí? Ahora, de esta unidad 2 tenemos lo que es la sesión uno. En esta sesión uno vamos a tocar dos cosas, el Homo Ludens y masculinidades desde lo histórico. Cuando hablamos del Homo Ludens, está haciendo referencia a esta etiqueta que se tiene sobre las personas de un determinado contexto histórico, de un determinado momento histórico. Se dice que somos Homo sapiens, ¿verdad? Pero también estaban los Homo habilis, los Homo faber, y el Homo Ludens es una propuesta política de repensar al hombre en estos momentos históricos. ¿Sí? Vamos a pasar a eso. Sobre la cultura. Ay, perdón. Para comenzar, vamos a entrar un poquito a lo que es la cultura, ¿no? Hay la cultura material, la cultura inmaterial, están los bienes, están los símbolos, hay sistemas de símbolos, sistemas de significados, ¿no? Entonces, hay bastante que decir sobre la cultura, pero vamos a precisar algo bastante puntual, ¿no? La cultura está constituida por todos los objetos materiales y elementos no materiales creados por el hombre en tanto sujeto histórico. Lenguaje, creencias, usos, costumbres, conocimientos, normas, valores, símbolos. Acá también podemos incorporar lo que son las tecnologías, ¿no? Las tecnologías desde los artefactos, los artilugios, y que también responden a un momento. Por ejemplo, una pala y un pico eran una tecnología avanzada en su momento. Entonces, las tecnologías sigue siendo tecnología, ¿no? Pero no es una tecnología, la tecnología no necesariamente significa esta innovación digital o virtual que tenemos ahora, sino que son todos estos objetos, estos materiales creados que
permiten que podamos desarrollarnos o que podamos utilizar, podamos satisfacer necesidades de una manera mucho más óptima, mucho más fácil. Bueno, entonces, en este caso se habla de cultura objetiva, mientras que cultura subjetiva implica la interiorización llevada a cabo por el sujeto de todos los factores objetivos mencionados precedentemente. Esto de lo objetivo y lo subjetivo es algo que constantemente mencionamos, ¿no? Y es bastante amplia la discusión sobre esto, porque se considera que lo objetivo es algo como más tácito, algo que se puede observar, algo que podemos decir entre comillas es real, ¿no? Y muchas veces pensamos que lo subjetivo es como una opinión, como una percepción. Esto me hace recuerdo un poco a la diferencia entre doxa y epísteme, ¿no? Doxa como opinión y epísteme como conocimiento científico. Y cuando hablamos de lo objetivo, pensamos que es algo más concreto que lo subjetivo. Y hasta cierto punto puede que sea así, pero no necesariamente hay una jerarquía de uno sobre otro, ¿no? Y ahora aquí hablo de una cosa interesante, que esta cultura objetiva, es decir, lo que se está pudiendo observar tácitamente en un espacio, en un colectivo, ¿no? Desde prácticas también que pueden ser, porque aquí habla de usos, costumbres, creencias, ¿no? Se interioriza y se convierte en una cultura subjetiva. Es decir, este proceso no solo es de la cultura, este proceso siempre ha sucedido y siempre va a suceder. Que hay algo externo socialmente que vamos a tomarlo y lo vamos a internalizar. Y al momento de internalizarlo, lo vamos a convertir en algo subjetivo. Entonces, esa lógica va a suceder con cualquier proceso de socialización, con cualquier uso de tecnologías, con cualquier norma. Muchas gracias. Entonces, me han traído un tecito, perdón. Gracias. Entonces, eh, ¿cómo es que internalizamos esa cultura? ¿Qué significado le damos desde nuestro ser individual, desde nuestra experiencia, de nuestra satisfacción de necesidades? Porque hay algunas cosas que internalizamos para satisfacer necesidades de una manera que otras personas no lo van a hacer, ¿no? Entonces, hay una manera particular en la internalización de los procesos de asociación, de la cultura, de las instituciones, de las prácticas, de las normas, de los símbolos, ¿no? De todo, ¿ya? En el común de los casos, sin embargo, cuando se hace referencia a un sujeto oculto, se hace alusión al grado de conocimiento y aptitudes adquiridos, en cuyo caso se está partiendo de una concepción enciclopedista de la cultura. Pero no solamente enciclopedista, ¿saben? Hay una cosa que también ha determinado mucho el desarrollo de la identidad masculina. Y no solamente eso, sino el desarrollo de la civilización, de las civilizaciones occidentales, de la cultura, que es la razón. Hay, y vamos a entrar mañana en ese tema, pero un poquito adelantando, esta frase de Descartes que dice pienso y luego existo ha planteado toda una escuela filosófica de lo racional, ¿no? Y muchos hombres consideramos en nuestra identidad masculina que debemos ser racionales frente a lo emocional. Y esa es una cuestión bastante fuerte, porque dejamos de lado esa dimensión emocional, ¿no? Entonces, en este caso, igual, cuando se habla de lo oculto, se está generando un sesgo, porque en la cultura también está esa dimensión emocional, por ejemplo. Bueno, cultura, sociedad e individuo conforman una misma realidad o fenómeno total, que puede ser categorizado como mundo sociocultural, en virtud de lo cual los tres elementos se suponen mutuamente en forma necesaria. El individuo internaliza pautas, normas, valores, conocimientos y convicciones a través del proceso de socialización o enculturación y usufructúa y crea los elementos correspondientes a la cultura material.
Hay algunos procesos que son la enculturación, la aculturación, ¿no? Que tiene que ver con la socialización de la cultura en un entorno, pero por una necesidad pragmática existencial. En caso de la aculturación, cuando, digamos, alguna persona viaja a Argentina y después de años vuelve con el acento argentino, ¿no? Y decimos, ah, es que no tiene identidad, que esto ha sido porque no se cree ya boliviano, no le gusta más lo de allá, entonces que no está bien, y lo juzgamos, ¿no? A esta persona, la juzgamos. Cuando la aculturación tiene dos dimensiones, por ejemplo. Una es que te obliga el entorno a asumir prácticas, normas y conductas o comportamientos para sobrevivir en ese entorno, ¿no? Entonces, que una persona boliviana tome el acento argentino puede ser para sobrevivir en el entorno, es decir, que mientras le escuchen hablar con el acento, va a ser menos discriminado que otros que no lo hablen así, por ejemplo. Y en otros casos hay una coerción simbólica muy fuerte que hace que tengamos que asumir, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, el tema del acento. ¿Sí? Bueno, esta primera parte era para hablar como de la cultura y la socialización. Vamos a ir a la segunda, que era el Homo Ludens. ¿Sí? Antes de crear, se juega. Esta idea del Homo Ludens me gusta mucho y lo he incorporado a este trabajo de masculinidades en muchos sentidos, ¿sí? Ya que en los trabajos más, no, las lecturas más ortodoxas, entre comillas, del trabajo con hombres de masculinidades o de los estudios de los hombres o de las masculinidades, que se llaman men studies, eh, no se habla mucho de esta dimensión del juego. O sea, y es un poco difícil que se hable del juego en muchos sentidos, porque pensamos que el juego es algo que no es o maduro, que no es importante, ¿no? Entonces, hay muchos sesgos sobre el juego, que es infantil, ¿no? Que es para los niños. Entonces, hay bastante amplitud en el tema del juego y también es un lugar para poder trabajar el tema de masculinidades, pero también hay un espacio en el cual se construye la identidad masculina. Una cosa que me gustaría comentarles es que en esta idea de utilizar el juego para analizar la masculinidad o para trabajar con hombres, he desarrollado juegos de mesa, ¿no? Y otro tipo de juegos para poder trabajar con hombres. En este momento no tengo las imágenes. A ver, las voy a buscar después. Quería mostrarles, porque el juego tiene una capacidad bastante amplia para poder llegar a las personas. Y lo vamos a ver ahora. Vamos a ver por qué el juego puede ser un lugar de trabajo. Y cuando hablamos de educación, se habla bastante del juego, ¿no? ¿Cómo se puede utilizar esto para poder trabajar ciertos temas? En el aula, por ejemplo, el aprendizaje basado en juegos. En las empresas, el tema de la gamificación. En procesos de aprendizaje están los serious games, los juegos serios, ¿no? Entonces hay varias posibilidades. A ver, Johan Huizinga es un antropólogo y es como uno de los referentes que sí o sí tenemos que llegar a leer si queremos hablar del juego, trabajar sobre el juego y todo eso. ¿Qué nos dice? El juego, en su aspecto formal, es una acción libre ejecutada como si y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que a pesar de todo puede absorber por completo al jugador, ¿no? Sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio
que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que tienden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual. Acá hay una cosa que menciona que es una acción libre ejecutada, ¿sí? Pero ese es el sentido bastante amplio del juego. Pero siempre va a haber un espacio reglado. Va a haber un espacio, este espacio reglado puede ser los mandatos de género dentro de un espacio físico, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿el juego para qué funciona? El juego funciona como dos cosas, para dos cosas, o como mecanismo de, uno sería la simulación, ¿no? Que tenemos acá. A este color no me gusta. A ver, acá. Ese, un poquito mejor. Uno sería la simulación, donde en el juego se genera un espacio de una realidad ficticia basada en una realidad objetiva particular, simulando situaciones que posteriormente pueden experimentar fuera del juego, generando un espacio de ensayo y preparación. El segundo mecanismo es la reproducción. A través del juego se puede transmitir diferentes características simbólicas de los contextos. Es posible transmitir valores, comportamientos, concepciones sobre las relaciones sociales, entre otros. Ahora, pongámonos a pensar, ¿cómo es que aprendemos el género cuando somos niños o niñas? ¿Mm? Una de las formas en cómo aprendemos el género es a través del juego. Y en el caso de la niñez es como un lugar por excelencia en realidad. Porque en este lugar por excelencia tenemos que reproducir lo que se supone es parte del juego, ¿no? Que estamos emulando. Ahí dice la simulación, ¿no? Entonces tenemos que emular esta realidad ficticia. Esta realidad ficticia, por ejemplo, de jugar al papá y a la mamá, ¿no? Pero para los niños, niñas, va a ser una realidad ficticia, evidentemente. Pero para cuando crezcan ya no va a ser una realidad ficticia, ¿no? Cuando vayan a tener sus hijos, sus hijas, van a ser una realidad objetiva y particular, como dicen. Y claro, ¿de dónde sacas las ideas para jugar al papá y a la mamá? Si, por ejemplo, un niño y una niña están jugando al papá y a la mamá, que creo que ahora ya menos, ¿no? Esos tipos de juegos, pero nosotros hemos vivido, me parece. Nosotros jugábamos bastante eso en barrio, tanto como otros juegos también más tradicionales, ¿no? ¿Y qué es lo que decía? Pues ya, vamos a jugar al papá y a la mamá. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer como papá y qué es lo que tienes que hacer como mamá? Pues las niñas se sentaban, cocinaban, arreglaban cositas ahí, que estaban ordenando su cocina, no sé. Y el niño se levantaba, se iba lejos, iba a hacer una cosa u otra, simulando ¿qué? Trabajar. Luego vuelve donde la niña y le pregunta si la comida ya está lista. Y la niña le dice, sí, ya está. Un juego inofensivo para muchas personas cuando lo hayan visto, tal vez cuando lo hayamos jugado también, pero realmente ha sido un espacio de socialización de comportamientos de género. Es en ese espacio donde nosotros, nosotras hemos aprendido cómo es que tiene que ser papá y la mamá. Cuando estemos en una relación de pareja, ¿quién hace quién? Ella se queda a cocinar y el otro tiene que salir a trabajar. ¿Y qué no es eso sino el mandato de masculinidad del proveedor que habíamos hablado en las clases anteriores? No solo eso. Hay otros juegos como por ejemplo cuando los niños se ponen a jugar, difícilmente van a jugar con muñecas, ¿no? Muchos hombres, muchas mujeres pensamos que si juegan con muñecas, estos niños se van a volver homosexuales, que es un primer pensamiento que nos llega. La orientación sexual no tiene que ver con los roles de género como tal, ¿sí? Porque imagínense que yo cargue un bebé de niño
era un sesgo. Pero ahora que soy adulto y tengo mi hija o mi hijo, no voy a decir, ah, si le cargo me voy a volver gay, ¿sí? Entonces, es un sesgo, porque eso no va a suceder. O podemos pensar, ah, es que de niños son más maleables, ¿no? Les va a hacer algo en la mente. Y no es así. Cocinar, lavar, planchar, cuidar una guagua. No se trata, no afecten la orientación sexual de ninguna manera. Son habilidades necesarias para sobrevivir, para vivir y para convivir, ¿sí? Ahora, más que nunca, los jóvenes, hombres jóvenes, están empezando a acercarse más a las paternidades activas, a este concepto que es paternar, por ejemplo, así como hay maternar, también hay paternar, ¿no? Que están trabajando en tema de diálogos, de convivencia con sus hijos, con sus hijas, otras formas de crianza, sí. Hay todavía un dejo, ¿no? Es un poco difícil cambiar todo, pero está presente. Hay algunos pasos que se han ido dando. Entonces, estos juegos nos ayudan a reproducir roles, mandatos, símbolos, comportamientos y el mismo sistema patriarcal, evidentemente. Así que el juego no es tan inofensivo como uno cree. En el juego podemos aprender muchas cosas. También generamos presiones y límites a las conductas y comportamientos de una persona, ¿no? Porque este espacio de simulación va a evocar las mismas emociones que en algún otro momento, tal vez, entre comillas, objetivo, vaya a suceder. Vamos a continuar. Ya. Entonces, vamos a ver una clasificación interesante de los juegos, uy, para poder ver qué aspectos de la vida se está viendo no afectada, sino se puede ver interpelada por el juego. No sé por qué no me deja. Dame un ratito. Ahí está. Muy bien. Ya. Esta clasificación de los juegos es de un libro de Roger Caillois y nos plantea una tipología interesante para poder pensar en qué dimensiones el juego, en qué dimensiones de la vida el juego está presente y cómo está afectando o cómo interpela o cómo lo configura, ¿sí? Un primer, eh, un primer tipo es el juego ficticio Paideia, ¿ya? Mm, ya. Este juego Paideia es de improvisación y alegría. Es la entrada a un mundo ficticio haciéndose pasar por otro. El juego influye en el individuo, desenfreno y desajuste. Bueno, ¿qué menciona dentro del Python? Hay subtipos que es el Mimicry y también el Healings. Entonces, en el Mimicry se encuentra el disfraz. Y aquí es interesante cómo pone niño y también pone adulto. Pero en realidad este es un documento antiguo, de los 80 y algo, si no estoy mal, de los 90. Pero no es que hay mucho más trabajo sobre el juego que nos pueda dar una tipología como esta, por ejemplo. ¿Sí? No se desarrolló otras cosas. O sea que ha habido investigaciones que se han ido por otros lugares, como por la investigación de los videojuegos, específicamente, ¿no? Sobre el efecto que tienen los videojuegos o el impacto económico que tienen. Antes, recuerdo que cuando estaba apareciendo el internet, las computadoras, la hora costaba 10 bolivianos. Cuando viví en Sucre y entrabas a Mirk y a jugar unas cositas, ¿no? Se puede nomás. Era curioso porque pasó unos años y ya se hizo un poco más.
se ha socializado más el uso del Internet, de las computadoras, ¿no? Que todo el mundo tiene que usar. Y recuerdo una noticia que hablaba de estos, de jóvenes que estaban en centros de, ¿cómo se llama? Pues esto, como algo como consumo de drogas, de rehabilitación. Centros de rehabilitación para chicos que juegan juegos de internet, que estaban obsesionados al grado patológico de jugar en el internet, digamos, ¿no? Esos juegos de internet. Los videojuegos también. Y es interesante porque estos centros han aparecido en China, donde se ha masificado la tecnología digital y todo eso, pero los momentos históricos configuran las patologías sociales, las censuras sociales y los modos de vivir. ¿A qué me refiero? Que si bien estos que han sido ingresados en centros de rehabilitación, era porque ese momento no funcionaba muy bien, ese tipo de prácticas y comportamientos, ahora sí funcionan. Tenemos los eSports, los deportes de juegos online, que genera millones y billones de dólares a nivel mundial. Y ahora no hay estos espacios de limitación. Más bien hay más centros de profesionalización de personas que van a hacer el eSport, ¿no? Que van a jugar uno u otro juego para competir a nivel internacional. En Bolivia tenemos varios lugares, ¿no? Que son casas enteras de 3, 4 pisos donde están puras computadoras, tienen comida, tienen otras cosas y está ahí adentro y tienen es como echar un trabajo, es 8 de la mañana, es el 6 de la tarde, después de jugar y mejorar tus estrategias todo el día. Es un poco difícil de pensarlo, ¿no? Pero volviendo a la clasificación de juegos. En esta clasificación de juegos, cuando estamos hablando del disfraz, por ejemplo, en algunos casos muchos usuarios de los juegos, y mayormente son hombres, les cuento, tanto en los eSports como en juegos de mesa, como en juegos reglados. Sí, evidentemente hay muchas mujeres que son atletas profesionales, pero en el cotidiano es mucho más presente que los hombres jueguen a varias cosas. Y eso también tiene que ver con el tiempo de ocio del cual hablamos en el primer día. ¿Mm? Bueno, en el tema del disfraz, habla del teatro, del normal, de los espectáculos, pero ahora hay otras formas de disfrazarse. Por ejemplo, en los juegos online, te compras un avatar, te compras un skin, te compras una ropita X, no sé, y es una forma de disfrazarse, ¿no? Pero no solo disfrazarse, sino es como utilizar una máscara y ser otra persona en este mundo virtual. Incluso hay casos donde muchos hombres les parece muy cómodo lograr algo en los juegos, es decir, de ser el nivel máximo, ser uno de los mejores que juega, no a nivel profesional, por ejemplo, pero sí que juega muy bien entre todos sus amigos, porque eso también le da algún tipo de estatus, ¿no? Entonces, estos espacios nos generan algún tipo de estatus, pero también nos genera una realidad donde podemos estar triunfando, entre comillas. Hay otros que son los juegos de vértigo, ¿no? La acrobacia, el baile, la montaña rusa, que es lo que en su momento Calva ha podido identificar. Pero aquí hablamos del vértigo, ¿no? Deportes extremos, por ejemplo. Ahora se ha hecho bastante presente los deportes extremos y es parte, ¿no? De los juegos de improvisación y alegría que menciona Calva. Otra cosa. Los juegos reglados. Esta es una de las cosas que son un poco más presentes, ¿no? Las otras están ahí, pero no es que nos interese mucho ahorita para ver un poco de la identidad masculina. En cambio, en los juegos reglados, podemos ver cómo es que las reglas de los juegos tienen que ver con una idiosincrasia relacionada a una identidad masculina dentro de un patriarcado.
¿ya? Por ejemplo, el agón es competición y la competición es clave en la identidad masculina. Como les había dicho anteriormente en la clase anterior, la primera también, no hay en muchos casos personas, hombres que no quieran competir, ¿no? Van a competir con lo más mínimo que exista, o lo que se imagine, incluso puede ser orinando, ¿no? A ver quién orina más lejos, y eso hemos visto en algunas películas como chistes. Entonces, la competición siempre está presente en la identidad masculina. Ahora, acá nos muestra deportes físicos, juegos de mesa, ajedrez, damas, crucigramas, adivinanzas, juegos intelectuales. Eso también es otro tema, ¿no? Que se supone que los juegos intelectuales son mucho más para hombres que para mujeres. Sí, en el tema de ajedrez. En el ajedrez ha sido bien difícil que las mujeres entren a jugar ajedrez. No, no podían jugar. ¿Por qué? Porque el ajedrez era para hombres. Porque se supone que los hombres sí podían pensar, entre comillas. Y ese es un sesgo de género, ¿no? En muchas otras cosas, y hay debates políticos bien interesantes sobre el tema del deporte relacionado al consumo o el deporte como bien de consumo. Una de esas cosas es el fútbol, ¿no? Que se ha hecho bastantes movimientos en los cuales decían que a las mujeres que juegan fútbol les pagan lo mismo que a los hombres que juegan fútbol, ¿sí? Y muchas personas decían que sí, tenían que pagarles, otras decían que no debería ser así, ¿no? Que no saben jugar las mujeres fútbol. Y me parece algo interesante también esta concepción de cómo entendemos el juego. En el ejemplo del fútbol, el fútbol es un espacio increíble para trabajar el tema de masculinidades. Hay muchas cosas. Las barras bravas alrededor del fútbol. Es increíble la cantidad de, de violencia sistemática que se genera en las barras bravas. Por ejemplo, en Boca, en River, en Argentina, es bastante fuerte y está controlado por hombres, no está controlado por mujeres. Fuera de eso, ¿no? El fútbol puede ser una alegría para muchas personas, para muchos hombres, pero genera mucha violencia entre hombres también. Por ejemplo, cuando la primera vez que fui a un partido entre Strongers y Bolívar en La Paz, fue hace 3 años, creo, más o menos. Tampoco es que voy mucho al estadio, ¿no? Esa vez me habían invitado. Y yo preguntaba, ¿por dónde entramos, no? ¿De dónde eres, men? No, de ninguno, o sea, solo me invitaba a ver, ¿no? ¿Por dónde vamos a entrar? O sea, por aquí, porque nosotros somos del Strongers, ya. Pero entras por un lado y los otros por el otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué esta rivalidad entre equipos se tiene que convertir en violencia entre las personas que están ahí? ¿Qué significa? ¿Cuánto un hombre se puede llegar a identificar con un equipo de fútbol? ¿Mm? Entonces, alrededor de mucho trabajo que se puede hacer con respecto a las masculinidades. Desde estas mafias que en algunos casos se han convertido en mafias las barras bravas. Está el sentimiento de identidad colectiva que tiene un hombre cuando se identifica con un equipo, ¿no? ¿Cuán importante es el fútbol en la vida de un hombre? ¿Qué significa? ¿Por qué es tan importante? Y volviendo al tema de las mujeres que juegan fútbol, los hombres que juegan fútbol, recuerdo, tengo un compañero de colegio que es profesor de educación física y se ha especializado en desarrollo técnico de jugador de fútbol o algo así, ¿no? Y era algo interesante que me dijo él y otra persona también en otro momento, cuando decía que me parece
que cuando estés jugando fútbol te jalen tu mano. No, eso es falta. Según yo, eso es falta. Pero él me dijo algo interesante, ¿no? O que te pateen, pero no es tan fuerte y vos empiezas a girar como 20 vueltas en la cancha, ¿no? Llegas hasta el otro lado de la cancha. Cuando no es así, ¿no? O te quitan el balón, te tiras al piso. Ese tipo de cosas me parecían que no deberían, me parece trampa, personalmente hablando. Pero él y esa otra persona, que en otro momento igual me dijo lo mismo, era, es que tú no sabes jugar. Eso me ha dado a entender una cosa muy fuerte. Yo no sé jugar, es decir, yo no sé hacer esa trampa, que yo pienso que es trampa. Pues seguramente me dirán que no es así, ¿no? Entonces, yo no he entendido las reglas de esta competición, que en la competición no importa el medio, sino el fin, es decir, ganar, no importa qué es lo que hagas, no importa si haces trampa, no importa nada. Y eso es algo que me ha puesto a pensar mucho en cómo es que el fútbol se significa en nuestras vidas. ¿Algún compañero que quiera comentar algo sobre eso? ¿Mm? ¿O alguna compañera? Claro que sí, también. Muy bien. Todos de acuerdo entonces. Ok, voy a volver a compartir. Volviendo a la presentación de Calua, el Agón es el juego, uno de los juegos reglados. Tiene un espacio abierto o en algunos casos cerrado, depende. Tiene un tiempo límite, eso es importante, ¿no? Hay un juego de destrezas ahí. Que destrezas que pueden ser estos que estoy diciendo que es trampa o no es, al final puede ser una destreza, porque se lo entiende de otra, desde otra lógica, ¿no? Y también está el alea, que es el juego de azar, ¿no? Y en este juego de azar ya estamos viendo el tema de dados, cartas, ¿no? Cualquier cosa que tenga, o sea, el azar como tal es un poco difícil de entenderlo, porque en realidad son probabilidades, más y menos. ¿No? Y el azar se entiende como que esas probabilidades que están en contra, pues realmente no determinan el resultado. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver cómo es que estos juegos llegan a generar alguna situación particular con respecto a cómo nos relacionamos con el mundo, desde el principio del placer y desde el principio de la violencia. Esta es una mirada tal vez un poco más psicoanalítica, ¿sí? El Eros y el Tánatos. Cuando habla del juego Mimicry, que era el disfraz, en el Eros, que es el principio de placer, que es que está bien, es el disfrute, es el gozo, hablamos de un simulacro, un disfraz, un espectáculo, pero que no tiene que no tiene una consecuencia grande, pero una consecuencia negativa. En cambio, cuando hablamos del principio de muerte, estamos hablando de la alienación y la alienación significa esta coerción sobre la identidad, que algo te obliga de alguna manera a continuar con algo que tú se supone no eres o terminas identificando con eso, pero por medios coercitivos. En ese caso, sí hay problemas, por ejemplo, de esto, eh, la ludopatía, que es como una obsesión con el juego, se ha abierto mucho porque pensaban que la ludopatía solamente era el problema que teníamos con los juegos de azar, ¿no? Con el apostar y eso. Pero en realidad la ludopatía está abriéndose mucho más en el sentido de que también hay estas alienaciones, estos momentos donde creemos que en el juego, si ganamos en el juego, la vida va a ser mejor. Y eso también tiene que ver con que la situación, el contexto donde vivimos, no nos genera muchos placeres o triunfos que
se supone deberíamos tener como hombres, ¿no? En el caso de Illich, habla de la esquizofrenia, el uso de drogas, de alcohol, ¿no? Porque el vértigo se tiene que sentir de alguna manera. En el caso de los juegos reglados, está hablando de la ambición de triunfo de poder. En el caso de Aragón, que eran los juegos reglados, donde pueden estar los deportes que jugamos, ¿no? Fútbol, tenis, básquetbol, no sé. Y en el aldea está la superstición y la magia. Entonces, cada uno de estos, desde la lógica del principio de muerte, van a tener pues estas consecuencias negativas, pero nos ayuda esto no a determinar, em, no a determinar las cosas malas que nos van a pasar si jugamos, ¿no? Sino nos ayuda a generar categorías de análisis para los juegos en relación a cualquier tema. Muy bien, son las 7:51. ¿Les parece si tomamos un pequeño descanso? Las clases anteriores no hemos tomado descanso pedagógico. Ahora podríamos tomar un descansito hasta las 8. ¿Les parece bien? Sí, por Pueden ir a favor. tomar un tecito, Sí, hacerse está bien. algo. Gracias. Tuve mal las anteriores clases, van a disculpar. Ya, nos vemos a las 8, en 8 minutitos. Bueno, vamos volviendo. Vamos a continuar con la sesión de hoy. Para concluir el tema del juego, quiero mostrarles cómo es que durante este tiempo he estado trabajando algo para que puedan ver también que hay posibilidades de aplicar e implementar el juego para procesos educativos. Tal vez ya lo han hecho, ¿no? Y es también muy rico porque permite que sea un poco más fácil digerir algunas cosas para los jóvenes, para los adolescentes y también para personas adultas. Este juego que les estoy mostrando se llama Mundo Chicha, los colores de la identidad. Se trata de un grupo de hombres que están viviendo en el alto y que de repente pasan a un mundo bastante extraño, ¿no? Donde tienen que empezar a deconstruir la masculinidad y tienen que cumplir retos, tema de mandatos, ¿no? Es una cosa bastante interesante. Después tenemos otro, a ver, les voy a ir mostrando acá. Este otro juego que hice se llama Juntas Hacemos Historia, que este juego ya es un poco más al tema de tecnología feminista, de género que se ha ido avanzando en Bolivia, no está específicamente hecho para procesos de capacitación, para reforzar. Otro juego que realicé ha sido los colores frenesí, que es un pueblito de colores que están empezando a tener cambios en sus cuerpos y están sintiendo cosas. Miren estas caritas, ¿no? Es porque es para adolescentes que están entrando, están pasando la pubertad y entonces esto es para un tema de educación sexual integral, por eso es PREN-ESI, ¿no? Educación sexual integral. Y tenía sus rompecabezas también, ¿no? Entonces este también es un juego para aprender el tema de educación sexual. Y el último juego que quiero mostrarles es este, con el que voy a viajar a Colombia a finales de octubre. Voy a viajar a un encuentro internacional en Colombia, que es la Conferencia Internacional de Planificación Familiar. ¿No? Y ahí están trabajando diferentes temas y he postulado este juego junto con la institución IPAS Bolivia para mostrar esto como una herramienta de traducción del conocimiento para trabajar proyectos de vida reproductivos. Y esto tiene diferentes marcos teóricos que han sido, que están por detrás, pero en el juego no se habla de eso, no es como estas clases, ¿no? Pero sí se aprenden
cosas como los mandatos de masculinidad, los costos de masculinidad en las vidas. El juego trata de que tienes que cumplir proyectos de vida que vas a lograr con derechos sexuales y derechos reproductivos que tienes en cartas, antes de que los costos de masculinidad, que es un tablerito que se va echando en cada ronda, se complete, ¿no? Porque esos costos significa que has perdido y más allá de perder es como algo bastante simbólico, ¿no? Que es como si hubieses muerto. Y tal vez parece un poco trágico, pero sí hay datos bien fuertes sobre el tema de los costos de masculinidad a nivel mundial, en tema de salud de los hombres y también de consecuencias tanto económicas como sociales en sus contextos, en sus alrededores, ¿no? Hay una investigación del 2019 que se llama La salud de los hombres en las Américas, que ha sacado la OPS, dirigida por Benoit Keijer. Y en esa investigación habla de las causas de mortalidad más grandes que tienen los hombres, ¿no? Puedo sacar el paper para mañana y les muestro un poquito. Entonces, es por eso que hablo de los juegos, ¿no? No es un tema súper random que está entrando como sea a esta conversación, no. Me estoy especializando en temas de juegos también, diseño de juegos de mesa. Tenemos una editorial lúdica que se llama Aldea Lúdica y sacado un jueguito que se llama Tapping. Y la idea es que los juegos pueden permitir lograr más cosas. Ahorita tengo uno de esos. Por ejemplo, este jueguito se llama Tapping. Es un jueguito de billetera, súper pequeño, súper sencillo, pero estamos en conversaciones para poder utilizarlo para promover estas prácticas, ¿no? Entonces, como les dije, los juegos son espacios para emular cosas, sirven para poder reproducir buenas prácticas, también malas prácticas, les diré, sí, es cierto, pero es una posibilidad muy grande, es un mundo. Y hablando de educación, entonces creo que también es algo que podrían considerarlo, ¿no? Bueno, continuamos. ¿Tienen consultas, dudas hasta aquí sobre lo que ya hemos hablado en esta primera hora? ¿Nada? Muy bien. Vamos a cerrar esto y vamos a continuar. Bueno, para continuar con el tema de la cultura, cómo es que, no vamos a hablar cómo es que se ha construido la cultura como tal, pero sí qué antecedentes históricos hay en esta cultura, ¿no? De esta masculinidad moderna. Aquí hay algunos hitos que son, o sea, son unos cuantos de muchos, ¿sí? Primero, la influencia de la cultura occidental. La masculinidad en Grecia, en Roma, ha tenido un papel muy particular en el desarrollo de los cánones tanto estéticos como de prácticas que debemos tener los hombres. Pero curiosamente, en el tiempo se han ido transformando o resignificando los cánones, los parámetros de estas culturas, sobre todo de Grecia. Hay una cuestión interesante que ha sucedido en Grecia y en muchos lugares. Volviendo al tema de los espartanos, ¿no? De este pueblo guerrero, Esparta. También hay un ejército muy fuerte en Grecia de aquel entonces, ¿no? Que era el ejército dorado de Tebas, en Atenas. Estos dos ejércitos eran muy imponentes, ¿no? Eran bastante fuertes. Pero había algo curioso que ahora no se menciona de este momento histórico, que estos guerreros tan fuertes, de estos ejércitos más fuertes que había en ese entonces, tenían prácticas homosexuales, ¿sí? Porque
ellos aprendían la guerra, aprendían política y también aprendían las relaciones entre ellos en el momento que estaban viviendo juntos en estos espacios como el Agoge. Pero es algo que ya no se habla, no se dice, solo sabemos que son fuertes, ¿no? Y que representan la heterosexualidad máxima. Pero en su momento histórico no ha sido así, ¿no? También ha habido otras prácticas bastante controversiales, como las cuestiones de los efebos. El efebo era un adolescente que estaba en camino a la madurez y es entregado este adolescente a un hombre adulto para que este hombre adulto también le enseñe cosas, ¿no? Puede enseñarle filosofía, le puede enseñar política, ciudadanía, pero también le enseñaba lo que Ovidio diría el arte del amar o el arte del amor, ¿no? Entonces, este febo era penetrado por esta persona adulta que se les entregaba, lo que ahora entenderíamos como una violencia sexual, ¿no? Pero estamos hablando de que el efebo era un hombre, un adolescente. No había efebos mujeres. ¿Sí? Porque las mujeres eran consideradas como inferiores y relegadas del espacio público, de la cultura y de muchos otros espacios. Eso también es algo que determina que el amor entre hombres es algo normal ahí, que son seres superiores que se pueden amar, pero que las mujeres no son parte de esa superioridad. Entonces solo servían en ese entonces para una cosa, para tener descendencia. Eso ha sido parte de las prácticas culturales que se ha tenido, ¿no? Cosas que tal vez no se mencionan mucho ahora. Y cuando vemos en las películas sobre estos hombres de Grecia o de Roma, son pues hombres bastante morales, bastante heterosexuales. Entonces hay bastantes cosas que no son así, pero es parte de la construcción del discurso de masculinidad moderna. Hay un aparato ideológico, ¿no? Hay un autor que se llama Slavoj Žižek o Žižek, que habla sobre el aparato ideológico del capitalismo, del imperialismo, que es eh, Hollywood, ¿no? Dice que a partir de Hollywood se ha empezado a socializar muchas cosas. Yo que les hablo de películas, sí hay muchas cosas en las películas que se va socializando, como por ejemplo el sueño americano, ¿no? En las películas vemos que el sueño americano funciona, pero también el romance americano, ¿no? ¿Cómo es que funciona estas relaciones de pareja, que haya infidelidades o topes, pero el amor siempre triunfa al final, no sé qué cosa? Todas esas cosas son parte de este aparato ideológico del que habla Zizek, que ha transformado, ha cambiado datos históricos para que sean funcionales a un sistema de dominación. ¿Ya? Otra cosa. La industrialización de las sociedades, división sexual del trabajo y los roles específicos. Esta industrialización de las sociedades ha dado paso a algo muy importante, la división sexual del trabajo. Eh, Esta división sexual del trabajo hace referencias que en el tema productivo, cómo nos hemos dividido el trabajo, pero también en la dimensión reproductiva. Es por eso que a los hombres se les asume como más en la dimensión productiva y a las mujeres más en lo reproductivo, cuando evidentemente las mujeres también están en lo productivo. Durante el COVID ha sido interesante algo que ha sucedido con muchas mujeres que han sostenido sus hogares económicamente. Y eso ha pasado cuando los hombres hemos perdido el trabajo. Pero ¿cómo han sostenido ellas que no tenían trabajo y estaban en la casa todo el día, según nosotros? Lo que ha sucedido es que muchas mujeres que pensamos que solo están en la casa y que están haciendo los quehaceres, en realidad no están ahí. Siempre están generando economía de alguna manera, vendiendo cosas pequeñas. En algunos casos han sido cosas que tejía, es compra y venta de ropa, compra de perfumes, no sé, cosas de ese tipo que, por ejemplo, el sociólogo Antonio Guidez menciona como economía sumergida. Porque hay una economía formal, una economía informal y hay una economía sumergida que está como invisibilizada, pero que existe y que genera mucho rendimiento económico.
Eso también me hace recordar esto que mencionaba unos movimientos de mujeres que decían, si nosotras paramos, se para el mundo, porque son los trabajos no remunerados que las mujeres realizan en tema de cuidado de la vida, de la crianza, de las tareas del hogar, ¿m? De ese tipo de cosas que sostienen a partir de una explotación, o sea, no son trabajos no remunerados, ¿no? O sea, a partir de esa explotación se sostiene el mundo. Y hay investigaciones interesantes. Si gustan revisar, si buscar esto, hay mucha justificación. Recientemente vamos a entrar a un trabajo de investigación sobre políticas del cuidado. Voy a hacer una investigación sobre ese tema y va a estar relacionado a la paternidad y el tema de justicia reproductiva, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, hemos identificado cosas en los cuidados, están presentes, ¿no? Por ejemplo, la paternidad que tenemos, ¿no? Y hablaban de los permisos de paternidad a nivel mundial, que en Bolivia ya son 10 días según una ley, pero dicen 10 días como va a ser parte de la investigación, pero también hablar de los cuidados, ¿no? Que estos cuidados sostienen la vida. Los cuidados entendidos en el criar, dar de comer, en el tema de dar afectos, ¿no? Entonces, hay varias cosas, ¿no? Que son parte del cuidado, que aparte de proveer, también se tienen que cuidar, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que trabajar. Y en esa división sexual del trabajo, como les dije, desde la revolución industrial, bueno, antes también ya existía esta división sexual del trabajo, pero en la revolución industrial es donde se ha visibilizado muy fuerte esta división de lo público y lo privado, ¿no? Es decir, los hogares, las familias como privado y lo público, el espacio laboral de los obreros. Esto ha resultado en muchos otros fenómenos, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, donde ya no había hombres que trabajen en las fábricas, en Estados Unidos, por ejemplo, y donde las mujeres han empezado a tomar esos roles, ¿no? Y que después, cuando los hombres han vuelto de la guerra, han retomado los trabajos y las mujeres han sido relegadas de nuevo al espacio privado. Pero el que hayan salido al espacio público ha generado una pequeña disrupción, es decir, que ha empezado muchas mujeres a trabajar públicamente, ¿no? Entonces, no solo desde ese momento, entonces, siempre ha habido estas tensiones, ¿no? De que se cambie este sistema estructurado que se tenía de desigualdad. Volvemos a la diapositiva. Esto otro que habla de los conflictos bélicos mundiales también son momentos históricos importantes para hablar de la identidad masculina. Hay una cosa interesante que ha sucedido, por ejemplo, en Francia, después de la Primera Guerra Mundial. Los duelos, es decir, a balazos o con espadas, estaban prohibidos antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se ha visto que no es algo que deberían estar realizando contra la moral, tiene daños económicos. Hola. Ah, ok. Se le fue el micrófono. Entonces, estaban prohibidos los duelos, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, los duelos se vuelven a instaurar. ¿Por qué? Uno piensa, es que como ya ha habido guerra, ya se han matado, todo el mundo, había bombas, muertes y todo, los duelos era lo de menos. Pero ¿por qué volver a una práctica que ha sido más que censurada, era ilegal, ha sido normada legalmente por un Estado? ¿Por qué volver a esa práctica otra vez? Y esto tiene que ver mucho con la identidad masculina, con que hemos sufrido muchos hombres, ¿no? El momento en que Francia ha sido destrozada en muchos sentidos, muchos hombres sentían como que hubiesen perdido colectivamente
esta masculinidad frente a otros que les han ganado, es decir, que los han matado, ¿no? Pero que al fin y cuentas les han ganado. Entonces, para manifestarse dentro de esto es un análisis histórico muy interesante que han hecho. Estaba en un máster de estudios de masculinidades en España. Es de ahí de donde estoy mencionando esta información. Que estos hombres han instaurado de nuevo los duelos, no legalmente, pero sí socialmente, porque necesitaban que su identidad masculina se vea intensificada, ¿no? Se sentían como emasculados. La emasculación es como la pérdida de masculinidad, ¿ya? Entonces se sentían como menos hombres, entre comillas, o de manera más coloquial. Pero de los menos hombres, tiene que haber el más hombre, ¿no? Entonces, estas muestras de violencia, de los duelos, porque la muerte manifestaba esa crisis de identidad masculina. Y eso ha sucedido en otros países, no con duelos, sino con otras prácticas violentas que necesitaban demostrar o manifestar esa masculinidad. No solo eso, hay otros casos interesantes. Hay un libro que estaba leyendo que se llama Trauma e Historia, la locura en las guerras, que es sobre la terapia colectiva que se ha dado posguerra, post Segunda Guerra Mundial, porque claro, un Estado ya no podía dar terapia a tantos hombres que han ido a la guerra y necesitaban atención a su salud mental. Entonces, que han creado un nuevo sistema, que ya no la terapia no es de una persona, sino son terapias grupales de grupos, ¿no? Que van a participar varias personas. Así van a venir en patota, entren todos, aquí nos sanamos, venga otro grupo, porque no podemos atender un problema. Es interesante cómo en este libro menciona una cosa que me parece crucial, entre tantas cosas, ¿no? Para esta clase. Dice que durante la guerra, las reglas y un proyecto civilizatorio de normas, tanto legales como sociales, se rompen, ¿no? Ya no existen tales normas, ni morales, ni sociales, ni legales. Entonces, la guerra genera un espacio sin normas, ¿ya? Y esto es muy, muy interesante para entender ahora, por ejemplo, un efecto que está sucediendo en muchos jóvenes. El modo guerra, entrar a modo guerra, ser un hombre que está en modo guerra. No sé si han escuchado ustedes en algún momento, hay algún influencer que habla, pero mis compas, hombres, entren en modo guerra, tenemos que estar en modo guerra, ¿no? Es bastante misógino, sexista el discurso que tiene, evidentemente, pero esto de entrar en modo guerra es algo que me parece muy importante de rescatar. Porque si bien no estamos en guerra y las normas no se están rompiendo, como les había mencionado, sí existe simbólicamente ese conflicto. Dígame una cosita, ¿están sintiendo muy fuerte el ruido de la lluvia? ¿Se escucha muy fuerte? No, no se oye. Ahí. Bueno, es que yo lo estoy sintiendo muy fuerte, lo estoy escuchando fuerte, pensé que ustedes también. Ya, gracias. Entonces, en esa lógica de entrar en modo guerra, que es un discurso actual, y evidentemente en condiciones materiales no estamos en guerra, sí simbólicamente se asume esa lógica de estar en guerra. Es decir, que se asume la ruptura de ciertas normas sociales y ciertas normas morales. Las guerras son un tema un espacio bastante fuerte para poder pensar en la masculinidad. Hay un hecho que ha sucedido en la frontera entre Colombia y Venezuela con las FARC, ¿no?
se habla de un taller y varios hombres han llegado invitados directamente. Es importante. Se los ha invitado y todos los hombres que han llegado se sientan, se miran entre ellos, ¿por qué están acá? No saben, debe ser un taller más y se ha hablado de masculinidad. Muy bien. Pero ¿cuál ha sido el detalle más interesante de esto y el porqué del taller? Ha sido que todos esos hombres han sido violados por narcotraficantes, por militares o por militares de los dos países, por si acaso, o por los guerrilleros de las FARC, ¿no? Y ya después se enteraron por qué estaban ahí, por qué qué es esta situación, y también se ha empezado a dar una especie de terapia colectiva, pero ese momento de la guerra o la guerrilla, es el momento bélico como tal, genera esta ruptura de normas sociales, como les dije, ¿no? Vamos a ver, hay una clase dedicada al tema de violencia, donde vamos a ver cómo estos momentos han generado muchas más violencias hacia las mujeres, hacia los hombres de manera colectiva, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Otro de los aspectos que históricamente ha influenciado mucho en la construcción de la identidad masculina, pero también en la construcción del género, ha sido la revolución sexual y el conservadurismo. Un poco ya hemos visto sobre esto, ¿no? Porque les había mencionado que durante los años 60 hubo la revolución sexual. En esta revolución sexual se supone que se han transformado muchos parámetros de comportamiento, muchos modelos, partiendo de la sexualidad, porque el tema es del amor libre, ¿no? Pero el retorno al conservadurismo ha sido un golpe mucho más fuerte, porque después de estos años 60, sobre todo de la revolución sexual que ha sucedido, en los años 70 se ha visto los resultados, ¿sí? En los años 80 vuelve el conservadurismo, ¿no? Y ha sido de la mano de Margaret Thatcher en Inglaterra y en Estados Unidos, no me acuerdo si era Kennedy, ¿no? Entonces vuelve con mucha fuerza. Que estos dos lugares empiezan a influenciar geopolíticamente en el mundo para el tema de lo conservador, ¿no? Porque ya estaban yendo hacia otro lado, pero... Y bueno, eh, el último momento histórico que me gustaría un poquito reflexionar es el tema del COVID-19. Desde el Ay, COVID, Peña, no, perdón, no es ese, es que lo corté un poquito, estaba viendo muchos ruidos, me levanté a cerrar la puerta. Durante el COVID-19 hay una cosa, bueno, todos lo hemos vivido de una manera o de otra. Para algunos ha sido muy traumático, para otros ha sido unos días más. Otros hemos entrado en negación, otros le hemos sufrido, otros hemos perdido personas queridas y otros realmente hemos estado mucho mejor, porque la experiencia de esta pandemia ha sido en muchos sentidos, no solamente social, sino ha sido individual, ¿no? Cómo es que cómo es que hemos ido construyendo esa percepción de ese momento histórico que hemos vivido. Que parece ayer, ¿no? Pero ha sido hace, ¿cuántos? Unos 5 años. Bueno, hay una cosa interesante que se decía en los talleres de masculinidades en ese momento, y es uno de los momentos donde ha entrado como en un auge el tema de trabajo con hombres. Este trabajo con hombres se está realizando hace muchísimas décadas, no es de ahora. Uno pensaría que es una cosa actual, ¿no? Pero no, esto se trabaja hace mucho tiempo.
Entonces, durante el COVID-19 ha habido un auge de trabajo en las ONGs, en el Estado. ¿Por qué? Una manifestación de la masculinidad. Por ejemplo, las mujeres ya no salen a comprar al mercado, vamos los hombres, porque los hombres podemos afrontar el riesgo de morir en esta pandemia, pero las mujeres no. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos que proteger a las mujeres, a los niños y a las niñas, ¿no? Grande ha sido la sorpresa que la protección que dábamos también ha revelado que no nos protegemos ni nos cuidamos a nosotros. Porque si evidentemente corríamos el riesgo, porque era parte de nuestra lógica de masculinidad, no retornábamos ese cuidado hacia nosotros, ¿no? Y al no cuidarnos, de la misma manera llevábamos el mismo riesgo al cual nos estamos exponiendo hacia nuestras familias, ¿sí? Pero ese ha sido un momento donde se ha empezado a trabajar bastante. Se ha trabajado los comportamientos de riesgo, que los mandatos de masculinidad, todos los conflictos que hemos ido viviendo. Ahora, también los datos de los fallecidos a nivel mundial han fallecido más hombres que mujeres. Por prácticas de riesgo, sí. Y algunos diremos, pero es que hemos sido héroes al morir por nuestras familias, ¿no? Entonces, ¿cómo juegan esas lógicas? De decir, he muerto por mi familia o ha muerto por su familia. Esto no es para ofender ni para herir sensibilidades, para nada, pero ¿cómo funciona esa lógica justificando que en algún momento no nos podemos cuidar, ¿no? En el caso de los hombres, por ejemplo, si salgo a la calle, yo corro riesgo, pero no voy a tener todas las medidas de protección necesarias ante esta pandemia, ¿no? Que era un barbijo, que era, por ejemplo, sanitizarse las manos y otras cosas más, ¿no? Entonces, en el momento del COVID, se ha empezado a replantear muchas cosas y en ese momento ha surgido un término que se llamaba nueva masculinidad, que ahora ya no se utiliza, ya no están trabajando casi nadie con eso porque nos damos cuenta que no son nuevas para nada, sino que son masculinidades en transiciones, que están alternativamente funcionando al modelo hegemónico, ¿no? Se ha habido una discusión teórica fuerte sobre eso. Ahí también, como les dije, ha jugado mucho en contra de los mandatos que hemos tenido como hombres, como el rol del proveedor. También se evidenciaron muchas estas situaciones de desigualdad, pero no solamente de género, sino también de clase, ¿no? ¿Quiénes podían acceder a quién? La precariedad del sistema de salud, las lógicas de quién tiene que ser atendido antes o atendida, ¿no? Entonces, este momento ha servido para muchos movimientos sociales, muchas propuestas de transformación social, para posicionarse, para crecer un poco más, ¿no? Para desarrollar otras lógicas, porque nos han puesto en jaque de cómo debemos reaccionar ante este momento, que si bien es un momento muy específico, evidencia toda la desigualdad estructural que hemos vivido o que vivimos, ¿sí? Bueno, tenemos. ¿Alguien quisiera comentar algún momento histórico que le parece clave para poder también un poco analizar la masculinidad? ¿Nadie? Yo creo que en el deporte es lo que más se escucha. A ver, cuéntanos un poco más. Bueno, por decir, en los clásicos, en partidos de fútbol, básquet. Sí se evidencia mucho, ¿no? En el tema del deporte, el tema de masculinidad sí es algo que está presente.
Eh, recuerdo un año, pero no sé cuándo fue, que dispararon un petardo y le llegó a la cara de un adolescente, si no estoy mal, de un partido de San José. No sé si alguien me puede ayudar con eso. ¿No? Tal vez una noticia muy antigua la que me he acordado. Sí, hay momentos históricos, ¿no? Que han hecho, han permitido que pensemos y reflexionemos la masculinidad, pero en su momento, ese momento histórico ha servido para configurar la masculinidad, ¿sí? En muchos sentidos. Ya, vamos a continuar entonces. Vamos a entrar a la última parte, que es la masculinidad moderna. Un retrato del devenir histórico. Ahora, aquí hay podemos pensar en la modernidad, por un lado, o podemos pensar en la posmodernidad. Eso también es un posicionamiento desde sus lecturas, un posicionamiento político que ustedes tengan, ¿sí? Bueno, a ver, el transcurso de la masculinidad históricamente. Con él, en su libro Masculinidades, menciona que para comprender el patrón actual de las masculinidades, necesitamos analizar el periodo en el cual se formó. Debido a que la masculinidad solo existe en el contexto de una estructura completa de relaciones de género, necesitamos localizarla en la formación del orden de género moderno como una totalidad, proceso que ha llevado alrededor de 4 siglos. Las historias locales de masculinidad recientemente proporcionan detalles esenciales, pero también necesitamos un argumento de mayor alcance. Creo Se que se cortó. cortó. Perdón, he ido el internet un rato. Bueno, retomando, estaba comentándoles que hay esto de lo situado, ¿no? Ponen está mencionando que debe ser situado el conocimiento, el desarrollo de un trabajo, la experiencia, se tiene que entender desde el contexto mismo, ¿no? Y en esta lógica, perdón, tenía un problemita aquí, denme un momentito. Se cortó. Sí, por favor, un momentito, denme, estoy teniendo un problemita con la
Está lloviendo fuerte acá en Oruro y estoy teniendo un problema con esto, ¿sí? Van a disculpar. Bueno, volviendo al tema de lo situado que menciona Conel, esto es algo que se ha trabajado y se está trabajando bastante desde la epistemología del sur, desde los conocimientos que estamos desarrollando en América del Sur. Hay una cosa interesante, hay un artículo de un autor, ¿cómo se llama este autor? Ay, está en la punta de mi lengua, no me acuerdo bien. Es un autor que ha escrito sobre tribus urbanas, sobre identidad. Y bueno, lo voy a buscar y les voy a comentar cómo se llama este autor. No es Castoriadis. Ahí está aquí. Este autor en un artículo del 2000 mencionaba sobre la crisis civilizatoria que tenía Europa y cómo es que volvía, perdón, no volvía, cómo tenía que ir hacia el lado del sur, es decir, hacia Sudamérica, Latinoamérica, para ver, para replantearse su horizonte civilizatorio, porque acá teníamos algo que ellos han perdido completamente, que son las comunidades afectivas, ¿no? Entonces, comunidades afectivas, por ejemplo, son parte de esas epistemologías del sur que estamos construyendo. La lógica de replantear la ciencia, no desde, por ejemplo, esta objetividad, imparcialidad que supuestamente tenemos que tener, digamos, en una investigación. El investigador tiene que ser completamente imparcial y completamente objetivo. Son dos cosas que es imposible de cumplir, porque es como separar el pensamiento del sentir y de la persona. Está escuchando a Galeano hace una entrevista y dice, yo no soy una persona, yo no respondo solo a la razón, ¿no? Yo no quiero que me digan que soy un intelectual, sino porque yo no soy una cabeza decapitada que anda rodando por el mundo. Yo soy un cuerpo entero, soy una experiencia completa y soy un ser sentipensante, dice, ¿no? Y eso me parece el tema de hablar de lo sentipensante. Y hay una institución que se llama Acción por los Derechos que propone masculinidades sentipensantes, conectar la razón con la emoción, ¿no? De eso vamos a hablar un poco mañana. Un dato interesante sobre los sentipensantes es que tanto Eduardo Galeano como Orlando Fati, un sentipensante, es que han vivido la experiencia y de dónde sacan este término es de una aldea de pescadores en las costas de Colombia que manejan este concepto de sentipensante. Entonces, ¿no? Las experiencias en Latinoamérica han configurado de amplia manera y en la misma lógica, ser hombre en Europa, desde el modelo hegemónico que se está socializando, no es igual a la experiencia situada que tenemos individualmente y colectivamente en Latinoamérica, ¿no? Vamos a continuar con la presentación. Ahora, las características del estereotipo de masculinidad moderna. Considerando que la modernidad es un periodo histórico bastante extenso y que en algunos casos se puede pensar ya en una posmodernidad, como les había dicho, tendríamos que ver cuál es el paso de una modernidad a una posmodernidad, ¿no? No lo vamos a trabajar en esta clase, pero hay un texto interesante que es de Cultura e Identidad de Gilberto Jiménez que habla del paso de la modernidad a la posmodernidad en relación a la identidad. Y habla del prefijo hiper. Justamente el prefijo que decimos hipermasculinizado habla de una hipermercantilización, habla de una hiperindividualización, ¿no? Entonces, ese prefijo hiper es un paso, necesario de la modernidad a la posmodernidad, según Gilberto Jiménez, que trabaja el tema de cultura, sociología de la cultura. ¿Ya? Bueno. En esa lógica, a ver, Roberto Miranda en su artículo Exploraciones históricas de la masculinidad menciona que el estereotipo del hombre moderno
es un hombre que lleva al extremo los rasgos de la masculinidad. Esto también podemos entenderlo como lo hiper, ¿no? La intensificación de la que hemos hablado antes. Temerario al margen de la ley, sin estabilidad en el trabajo ni en los sentimientos, de organización grosera y sensual, acostumbrado al vicio y únicamente conocía el amor material comprado con el dinero del juego del robo. Esto que está mencionando es pues totalmente negativo, incluso es como una etiqueta muy estigmatizante sobre los hombres, ¿no? Es bastante fuerte. Pero cuando habla de esta etiqueta, de esta lógica de identidad masculina, está haciendo referencia a un lugar. Roberto Miranda es mexicano. Y cuando está hablando de esas etiquetas, se hace referencia a esos modelos tradicionales, modernos que han estado construyendo, como Pedro Infante, por ejemplo, ¿no? Como los siete machos. Eso es algo importante. Con identificar el lugar, lo situado de un concepto, de una descripción, de una etiqueta, de una categoría. Porque si ahorita decimos, a ver, los hombres son temerarios al margen de la ley, sin estabilidad de trabajo, sentimientos, son groseros, viciosos, es bastante fuerte, ¿no? Entonces, como eso, ese discurso negativo que se está construyendo sobre la identidad masculina. Pensé hay que considerar esto situado en México y en relación a esa lógica, ¿ya? Por eso es que lo he utilizado así, sin contexto, sin nada, justamente para que un poquito nos levante la ceja y decir, ¿qué, de qué se está hablando acá? Bueno, todo ello, según el relato de Altamirano, se debía a la mala educación recibida desde la infancia, la que ahora designamos como desintegración familiar y un resentimiento social. No se les recordaba haber sentido simpatía ni adhesión a nadie. En esta lógica de la identidad masculina, la desintegración familiar, por ejemplo, puede jugar un rol muy fuerte. Hay un libro que se llama, bueno, un autor que es Luigi Soja, que es psicoanalista junguiano y sociólogo, que tiene varios libros, pero, y se hace referencia, ¿no? Pero sinceramente yo solo he podido revisar dos, que es Los Centauros, los orígenes de la violencia masculina, que lo vamos a tener en esta clase. No es en esta clase, pero en el curso. Y hay otro que recientemente pude revisar que se llama La Máscara de Héctor, que es la historia psicoanalítica y sociológica de la paternidad. En ambos plantea algo interesante sobre la paternidad como un proyecto de educación, como un proyecto civilizatorio. No habla de un proyecto de crianza, por ejemplo, ¿no? Pero es que también la escuela occidental habla de educación sobre crianza, ¿no? De idioma sobre dialecto. Entonces, ese tipo de cosas hace una diferenciación colonial. Y aunque estos autores son muy entendidos y son textos muy ricos, sigue habiendo ese sesgo epistemológico que se tiene. Bueno, en este proyecto educativo, la desintegración familiar está presente, ¿no? ¿Cómo replanteamos el proyecto educativo o este proyecto de crianza, si lo quieren ver, que me gusta un poco más, un proyecto de crianza, ¿no? Eh, desde una desintegración familiar. Aunque esta desintegración familiar también es una lógica de romper esta familia nuclear, ¿no? Que pensamos que es también una cuestión que tiene que continuar, que tiene que suceder. ¿Por qué se habla de una familia nuclear de papá, mamá, hijitos, hijos, hijas? En el libro de Antropología Cultural de Marvin Harris, al principio menciona algo bien rico que dice que la familia nuclear y tradicional está planteada en un momento histórico a nivel mundial donde hay más de 300 y tantas culturas, sociedades, si quieren, que tienen ese modelo. Por eso es como la familia universal, nuclear, ¿no? Lo que tiene que ser. Ese modelo se construye en 300 y tantas culturas. Pero ese momento histórico ha cambiado. Podemos decir, ah, eso es lo que debe ser. Eso es lo que fue. Ese momento histórico ha cambiado. Yo no digo que sea bueno, que sea malo, no. Pero ha cambiado. Es un momento donde hay más familias monoparentales.
hay más familias extendidas y que son evidenciables. ¿Por qué? Porque son opciones reales de poder existir. Como les dije antes, ¿no? Si digamos una pareja está casada, tiene sus hijos, el hombre engaña a esta mujer, tienen que estar juntos para toda la vida porque el matrimonio es hasta la muerte y se tienen que aguantar. Muchos de nuestros papás, nuestras mamás, tal vez lo han vivido, tal vez nosotros en algún momento lo vayamos a vivir, quién sabe. Es bastante difícil tomar esas decisiones. No es solamente el bienestar, sino se nos complica la existencia misma. ¿M? Pero ahora hay otras opciones, como las familias monoparentales, las familias extendidas, las familias biparentales, ¿no? Entonces, hay otras opciones. Este texto, que habla de algo histórico y de una modernidad, está hablando de un momento de la modernidad y de la racionalidad particular, pero de ese a este hay un paso grande. Entonces también les decía al principio, quieren pensar en una modernidad, pero también se puede pensar en una posmodernidad, porque esta lógica diferente de la sociedad que estamos viviendo nos hace pensar que ya no estamos en una modernidad. ¿M? Pero bueno, hay una última cosita que tendríamos que ver acá, que es también una forma de comprender la masculinidad, pero que ya no es utilizada. Ya no lo utilizamos, pero cuando estábamos trabajando en las masculinidades, estábamos viendo el tema de los talleres con hombres, del COVID, pues era necesario, o sea, todos hablábamos sobre esto. No hablaban, hablábamos. Claro que yo también he estado pasando por los procesos de aprendizaje sobre ciertos temas, porque hay hilos comunes en todo esto que les voy contando, ¿no? En los talleres es como A, B, C, D, hay como una receta de taller de trabajo con hombres. Y entre la receta estaba esto de los arquetipos de la masculinidad. ¿Por qué las estoy mencionando? Porque muchos todavía están utilizando esto. Yo ya no lo trabajo por dos cosas. Porque estos arquetipos de la masculinidad, primero, lo que ha pasado es que donde he visto esto, o sea, me lo han pasado en un taller, en una capacitación, pero esto se ha trabajado en un documento que se llama Aprendemos a ser hombres, que es de UNFPA, que es antiguito el texto, que en realidad no se ha construido en Bolivia, sino en Costa Rica y luego se ha adecuado a Bolivia. Y en ese texto se han manejado los arquetipos de la masculinidad. Otras personas que han trabajado masculinidades también han manejado los arquetipos de la masculinidad. ¿Cuáles son los arquetipos? El rey, el amante, el mago y el guerrero. ¿Cuál era la lógica? La lógica era que el rey, bueno, el rey lo dejamos al final, el amante, ¿no? Que tenemos que tener esta potencia sexual, que tenemos que tener varias parejas sexuales. El mago, que es un hombre que siempre puede hacer las cosas con sus manos, que puede construir, que siempre es erudito, que tiene conocimiento, ¿no? El guerrero, siempre listo para la guerra. Y el rey hacía referencia a que teníamos mucho ejercicio de poder en la casa y en otros lugares. ¿Por qué ya no lo uso y por qué también lo estoy comentando ahora y les estoy mostrando esto? ¿No? Porque ha sido un paso necesario en la construcción epistemológica del trabajo con hombres, del marco teórico, del marco conceptual que estamos desarrollando ahora, que se hable de esto. Pero aquí hay una primera observación sobre el trabajo con hombres. Bueno, la primera, creo que ya he dicho varias. Es que en los talleres muchas veces hemos aprendido cosas sin cuestionarlas. Al igual que en estas clases, ustedes pueden cuestionar y decir, "Pero esto no es así, ¿esto qué es? ¿Por qué no está contando esto? Esto está medio raro." Sí, evidentemente. Explíqueme de dónde viene. Perfecto, lo hagamos. Porque tienen que venir de algún lado, no es porque sí, ¿no? En esta cuestión, los arquetipos de la masculinidad responden a un libro de Gilmore, no es Gilmore, es de Gillette y Brannon, si no estoy mal, que se llama Nueva Masculinidad.
justamente. Es un libro que es sobre, desde el psicoanálisis, que habla, y seguramente es junguiano, ¿no? Porque habla de arquetipos. Esa parte de que sea junguiano no lo he leído, sinceramente, pero el libro tiene estos arquetipos que está desde lo psicoanalítico, pero también habla de magia, de energías y cosas así. Y como yo les dije, yo no estoy muy de acuerdo con el tema de las energías como cuestiones esencialistas de la identidad, ¿no? Que hemos nacido con una energía masculina, con una energía femenina, más fuerte, menos fuerte, no sé. Entonces, hay un tema ahí que falla a poder hablar sobre, de manera un poco más concreta, sobre estas realidades desde esta falta de evidencia empírica, por ejemplo, ¿no? En algún momento de estas clases vamos a hablar sobre los objetivos políticos del trabajo con masculinidades, que en algún momento es nuevas masculinidades. Luego hay las masculinidades sentipensantes, ¿no? De esta ONG. Hay masculinidades, ¿qué he escuchado? Masculinidades positivas, que está trabajando las Naciones Unidas. Masculinidades mm, disidentes. Hay un montón. Y recientemente, por ejemplo, yo estoy trabajando el tema de masculinidades saludables en un trabajo conjunto con la ONG IPAS. eh, y tiene un sustento, ¿no? Estoy trabajando ese sustento justamente por esta crítica de que el trabajo con masculinidades, de decir, a ver, vamos a ser masculinidades igualitarias. Ah, también hay igualitarias. A ver, me inventaré otro. Masculinidades edificantes, ¿no? Masculinidades edificantes. ¿Qué significa? Que son masculinidades que construyen hacia el futuro, que proponen cosas, que transformación, algo así. ¿Me entiendes? No solo se trata de poner un nombre que es masculinidad, sino un apellido, ¿no? Entonces, el trabajo de los arquetipos de masculinidad no funciona porque nos plantean unos tipos ideales que evidentemente sí puede responder de manera amplia a lo que está sucediendo, pero lo responde como si fuese un horóscopo. Entonces ya no nos funciona este trabajo, ¿no? Pero es necesario ver cómo es que parte de eso ha influenciado mucho en los discursos de trabajo con hombres que se han hecho y en los cuales muchos facilitadores como yo también nos hemos formado, pero hay que ser críticos, ¿no? Bueno, estamos a 3 minutitos de terminar la clase. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda sobre lo aprendido el día de hoy? ¿Nada? Ok, muy bien. El día de mañana vamos a comenzar de igual manera puntuales, lo más puntual posible. El día de hoy hemos comenzado a las 7:05. Mañana también vamos a tener la misma práctica. Esto es para aprovechar el tiempo, como les dije. ¿Ya? Por otro lado, también ya ha mandado el mensaje la licenciada Beatriz de que ya se han subido las evaluaciones, van a tener 4 evaluaciones, van a tener un trabajo práctico, que no va a ser complejo, ¿sí? Va a ser algo bastante ligero, dinámico, pero que utilice lo que hemos aprendido en este curso, ¿ya? Igual, si tienen cualquier duda, por favor, al grupo coméntenlo de manera interna para que también lo podamos resolver. Tal vez muchas personas tienen las mismas dudas, ¿ya? Por otro lado, también los materiales ya se han subido a plataforma. eh, Están las lecturas obligatorias, las complementarias, hay otro material más por ahí. Hay otra cosa que quería mencionarles que ya ha pasado en cursos anteriores. He tenido personas que han pasado el curso, que han hablado, que vemos que están ahí y todo, ¿no? Pero la cuestión es que no han dado sus exámenes hasta el último examen y cuando ven que son los últimos empiezan a hacerlo, ven que no están en plataforma.
ha sucedido en algún momento, no se supone que tendría que suceder ahora, pero puede ser que no haya habido esa respectiva inscripción, no digo económico, sino administrativamente que no hayan estado en el sistema. Así que por favor les pediría a todos y a todas que vayan a su examen, aunque todavía no lo deben, vean, que entren a la plataforma, tengan acceso y tengan todo eso disponible y ya después tal vez con más calma el fin de semana pueden hacerlo, ¿no? Pero está en plataforma, porque a veces el tema de que no estén aparece como sin notas, ¿no? Entonces, eso por favor, solamente les voy a recomendar. No se supone que tenga que pasar, en los cursos anteriores ha pasado a una persona, ¿no? Pero por si acaso, ¿ok? Ya. Entonces, con eso vamos a concluir la capacitación del día de hoy, esta sesión número 3. Ya no nos faltan muchas. Espero que estemos avanzando bien sobre estos temas y que también sería lindo escucharles y que esto no sea un monólogo, ¿no? Porque es mucho mejor cuando hablamos. ¿Ya? Les pediría que mañana se den un espacio, tal vez hoy día estaban con muchas cosas corriendo del trabajo, algo estaba pasando en casa, o tal vez están cenando, pero mañana dense un espacio para encender su micrófono, para conversar, ¿ya? Bueno, muchas gracias por asistir, nos vemos el día de mañana, que tengan un buen descanso, que mañana ya es viernes. El cuerpo no lo sabe porque mañana tenemos clases todavía, ¿ya? Entonces, hasta mañana, cuídense, un fuerte abrazo para todos y todas. Hasta mañana, Buenas Lisa. noches. Hasta Mañana nos luego, vemos. que Mañana, estén bien, buenas gracias. noches.